agradecer por este espacio que nos conceden el día de hoy y de nuevo a todos bienvenidos a este webinar. Gracias por el interés y estar conectados a esta sesión después de ya casi finalizando la jornada laboral. Esperamos que esta semana haya sido maravillosa y por acá. Para iniciar la sesión, quiero presentar, tenemos aquí a Juan Camilo Chávez, ingeniero de infraestructura y seguridad de Luma Cloud, y Juan Carlos Álvarez, gerente general de Luma Cloud. Buenas tardes, ¿cómo están? Quien les habla, Darwin Moreno, ingeniero especialista de INEACA Info. Todas las personas que estamos aquí presentes tenemos quizás a cargo procesos críticos en sus compañías. Por eso es importante buscar reducir los riesgos de seguridad. Queremos, desde el INALCA, que conozcan alternativas para garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información de cada uno de sus compañías. Pero antes de empezar con nuestra sesión, nuestro webinar, queremos recordarle que al final de esta sesión vamos a hacer un pequeño Kahoot, pequeño quiz donde las 3 primeras personas o las 3 personas asistentes que ganan van a llevarse incentivos bastante buenos para cada una de sus empresas. ¿No? También quiero recordarles que tendremos habilitado el chat. Si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Para empezar, quisiera dar unos datos relevantes. Y la verdad es que la situación actual en cuanto a seguridad informática lo amerita. En Colombia, en el 2022, fue el segundo país con más ciberataques. Y adicional, el país blanco del 30% de los ataques de ransomware en América Latina. De acuerdo a estadísticas de la revista Semana. También el 57% de los ciberataques no son detectados por los antivirus tradicionales. Adicional, las pymes o las pequeñas empresas que han tenido ataques de ransomware, está estadísticamente comprobado después de los 6 meses que están cerrando. Entonces, quiero iniciar preguntando aquí a nuestro experto, empezar, o a todos los que están conectados, ¿alguno tiene conocimiento de qué es ransomware? ¿De qué se trata un ransomware? No sé si me puedes decir. ¿Alguna opinión en ese chat? Démosle espacio a la persona que nos va a hablar. Nos dicen que es secuestro de información. ¿Qué más nos dicen por ahí en el chat? Bueno, para continuar, Juan Camilo, ¿nos puedes explicar de qué se trata el ransomware? ¿A qué nos hacemos referencia con ransomware? Hay mucha en la actualidad. Primero que todo, ¿qué? Es bueno escuchar las opiniones. Es bueno, sí, es bueno escuchar. Mauricio, te escuchamos. Dice secuestro de información. ¿Se voy a habilitar el micrófono? Ahorita vamos a meter el micrófono para que nos cuentes. Dice el SAT después de... Buenas tardes. Bueno, efectivamente el ransomware es una práctica en la cual pues hay un secuestro de información. Siempre es dirigida a las compañías y claramente pues se pide a cambio o dinero o bueno, es un secuestro de información, para resumirlo así. Listo.
Está pasando que simplemente devolver, te estás tratando de diapositivas. Ahí, entonces, ¿tenemos algo? Sí. Perfecto, listo. Espero que disculpen y comenten este punto, muchachos. El ransomware es una de las soluciones que en este momento está siendo un problema desde hace unos años para todas las empresas a nivel nacional, porque pues, además de hacer un secuestro de los datos, ponen en pérdidas a muchas de las empresas. No existen escenarios de rescate y muchos de los escenarios que son de rescate están siendo vulnerados por el desconocimiento y las malas prácticas de la operación. Pero totalmente, hoy en la vida real, vemos el tema del secuestro, pero el secuestro de los datos puede llegar a un nivel mucho más tóxico, mucho más grave en la infraestructura. Y eso puede ser lo que tú comentabas. Tenemos explicado el caso, por ejemplo, de la EPS. En la EPS se hizo una afectación muy grande en el cual ni siquiera el backup fue un proceso de recuperación. Y a través de todos los temas de lo que se han manejado con las leyes y las normas, es un delito apoyar la compra o el apoyo de esa recuperación de esa información a través de los No, y tengo entendido que 3 de cada 10 empresas hacen pago de esos secuestros de información y no terminan devolviendo la información. Y hay otro tema, hay empresas que llegan y dicen, para ayudarte a recuperar la información, que veo que no tienes otra posibilidad, yo te ayudo a conectar a través de la deep web o con la persona específicamente que tenga conocimiento de esos temas para hacer los pagos, pero ese es un delito que apoya el ciberterrorismo. Y nosotros como infraestructura, como servicios, como sistemas y todos los temas tecnológicos que estamos en la obligación de tener diferentes planes. Juan Camilo mencionaba algo importante y es, no solamente el ransomware afecta cuando la información que te encriptan, sino todo el contexto que pasa alrededor. Caso Invíma. Invíma no solamente te arregló la información, claro, eso fue lo que les pasó, simplemente. Pero cómo se dio el proceso de entrada de mercancía al país, que no podía ingresar porque no tenían información para poder nacionalizar los productos que estaban en los puertos de Buenaventura. Eso impacta mucho más allá de que simplemente secuestrar información, sino cómo afecta la operación de una compañía, cómo afecta a un país cuando hay un ataque de este tipo. Ahí lo que estamos viendo es que no solamente nos estamos afectando a la información de una empresa que tengo que pagar para recuperarla, sino que realmente afecta a un contexto general. Lo mismo que estamos viendo acá. Vemos muchas empresas, Caracol, Salud Total, Sanitas, Famisanar. Hemos visto en los últimos 3 meses muchas EPS. Al verse este ataque, cómo se afectó la operación de estas compañías en el servicio. Y eso que representa, al verse un servicio afectado que atiende vidas, está afectando directamente a la vida de la persona también. Yo creo que si bien el ransomware es un ataque muy crítico que afecta la información y el rescate, va mucho más allá a todo el contexto y los costos asociados a esto realmente no son cuantificables muchas veces con simplemente el pago de un rescate, sino todo lo que pasa a su alrededor realmente lleva un costo mucho más alto que es importante también resaltar. Y el tema también para resaltar de eso, y haciendo lo que tú decías con la claridad, es que después del ransomware la primera vez viene la ransomware segunda vez. Es decir, ya saben cómo los infectan, ya saben cómo son vulnerables, ya saben dónde pueden llegar, y vuelven y los infectan, y vuelven el mismo ciclo de la vida, porque lastimosamente eso se llama una organización que trabaja para el ciberterrorismo en la parte cibernética. Hoy conocemos el tema de la parte 3.0 de la web 2.0, que hablamos del multiverso. Y hoy, este es un escenario real de los que se está viendo una mafia encargándose de mejorar cada vez los ataques y sacando dinero de las personas, quebrando empresas, acabando empleos e incluso a veces tienen unos procesos de esquema de ataque que son los más específicos que vamos a hablar. Si quiere, Juan, sigue contándonos un poco más sobre esa parte, más de cómo son los ataques, cómo es que logran estos ciberterroristas afectar y infectar las empresas. Yo quiero hacer un comentario ahí, y es importante que, como podemos ver en nuestra presentación, todas las áreas, todos los core de negocio están afectados. No solamente salud, no solamente educación, sino absolutamente todos los sectores de la industria están afectados por temas de ransomware y de seguridad informática. Adicional, no sé, hace unos días también estaba escuchando, leyendo por ahí, el tema de los peajes. Creo que fueron más o menos 1 o 2 días
donde no pudieron hacer esos cobros y afectaron toda la funcionalidad. Eso genera gastos a cada empresa, ¿no? Aunque no se dio la claridad totalmente todos los temas de ataques, porque todos los días son atacados muchas de las entidades del Estado. Los pocos casos que han salido han sido un titular para tener en cuenta el campanazo. Yo creo que es el momento en el que nos está analizando que cada vez estos ataques van a mejorar y nosotros qué vamos a poder hacer para mejorar esos temas de estos ataques. Entonces, Juan, cuéntanos un poco más, ya entrando en explicación más profunda, cómo son estos ataques. Creo que nos vas a hablar de un tipo o dos tipos de ataques de ransomware Claro. específicos. Me parece interesante que nos cuentes cómo funcionan, cómo mitigarlo, cómo protegerlos. Exactamente. Existen dos escenarios de ataque, pero pues variemos un momentico que la publicación está viéndose perfectamente. Vamos a arrancar con ese desmenuce. Vamos a coger como ese caldo de pollo, vamos a desmenuzar el pollo y vamos a quitar todos los mitos de los que hay y vamos a entrar el ransomware como un ataque. Es decir, qué es lo que se evidencia con un ransomware y qué es lo que en ese momento estamos haciendo con el ransomware. Una de las partes críticas es que todos tenemos el conocimiento de que es un ransomware. El ransomware hace un secuestro de datos. El ransomware se encarga de hacer varios cambios a nivel de la plataforma, pero entonces es ahí donde uno dice, venga, pero si yo mezclo mucha seguridad, ¿la solución me identifica con esa seguridad? ¿O logra entender? No, vamos a disminuir este proceso del ataque. Es decir, creo que la siguiente. Exactamente. Listo, perfecto. Entonces, hacemos una identificación del ataque. Efectivamente, el ataque de ransomware se interpreta como un proceso que arranca con phishing. ¿Cuál es el objetivo del phishing? El objetivo del phishing es suplantar la identidad de la persona, causar un proceso psicológico, intentar permear esa capa en la cual las personas pueden generar esa integridad o ese prospecto, ese aspecto. Porque muchas veces esa capa falla desde la parte del usuario y no desde la línea de los administradores de sistemas. Pero en un futuro y más adelante con las diapositivas vamos a ver que él efectivamente afecta sectores blandos que no se habían contemplado. En este caso, él entra con phishing, se hace una suplantación, se juega juego psicológico, el usuario va a caer en una atención en un correo que no tiene, de pronto una ruta que no lo han llamado, de pronto un banco que no existe, pero en la imagen y todos los aspectos gráficos van a llamar la atención de él. Eso es lo que se conoce como un juego de ingeniería social. Claro, entonces, para poder entender un poco más la palabra, cuando hablas de phishing, te refieres es, como tú lo mencionabas, puede llegar un correo electrónico que viene infectado con un archivo, y ese archivo, cuando lo descarga la persona por ingeniería social, un tema ya más enfocado es a la vulnerabilidad de la persona que no sabe, que no tiene el conocimiento, es que hace ese descarga de ese archivo que ya viene con ransomware y que empieza a hacer todo el proceso. Es toda una estrategia. En este caso, hace unos días conocí un ejemplo de una persona que recibió un mensaje por phishing, que es por mensaje de texto, y le decía, por favor, descargue el formulario para ingresar a ese proceso. El formulario no era un formulario, era un aspecto de suplantación que insertó un ransomware en su máquina y le secuestró todos los datos. La persona cayó en el proceso. Es la estrategia como se presenta. Distintos métodos. Exactamente. Hoy en día está usando mucho el tema de phishing, que es el tema de voz. Entonces te llamo, te suplanto, te digo que te voy a enviar un correo, que te voy a poner esa información que tú necesitas y que la requieren, que se está saliendo de la privacidad del usuario y de repente es un ataque. Okay. Entonces hay varios contextos en los que están jugando muchas situaciones y que se están viendo en un contexto real que atacan a los usuarios. Pero Juan Camilo, quiero preguntarte, que me nace la duda, ¿cómo hago para evitar estos ataques? Bueno, listo. Entonces empezamos con el ataque. El ataque, ¿cómo lo hace? Entonces, después de que la persona entró en el círculo vicioso, va a tener una propagación. Esa propagación se causa de dos formas. Esto es un concepto de Chemalos en España que se llama Gremlin Apps. Ese concepto de Gremlin Apps significa que es una aplicación como cuando tú tenías ese osito y de repente tú lo tocas, se transforma. Es más o menos esta situación y se plantea de esa misma forma. Él ingresa, se captura internamente y en algún momento él ya hace una detonación. Él detecta que hay objetivos al alcance. Y en ese momento que él detecta esos objetivos al alcance, él empieza a jugar el juego. Muchos de esos procesos se transfieren a través de las redes P2P. Pero de pronto para entender ese concepto, muchos de nosotros en algún momento manejamos unas aplicaciones llamadas uTorrent y Ares, que eran unos puertos llamados P2P. Esos puertos jalaban información y permitían
podían hacer unas pequeñas redes y hoy en día son un segmento grande de lo que es la dark web, la deep web y toda la red profunda, y a través de enlaces en estenografía, en encriptación, jalan el archivo verdadero que es el que se va a encargar de las cosas. En que el ransomware se convierta en un escenario de pantalla capturada y secuestro de toda la máquina y un escenario que te encripte todos los datos. Entonces, ahí es donde empezamos con todo este tema. Pero ¿por qué el ransomware se expande? Porque existen vulnerabilidades en una capa de sistemas operativos y en unos protocolos de carpetas compartidas que se llaman SMB o SIG. Esos protocolos son cuando tú compartes un archivo, una carpeta, con un equipo, con un cliente, con un directorio activo, con un file server, con un exchange. Hoy en día los ransomware son muy comunes en los servidores de correo. Y el punto de ataque más crítico es que una vía de correo son muchas gigas, son telas, son petas, que se pueden llegar a perder y que no se puede llegar a tener todo el tiempo ese bacán. Bueno, ¿y yo cómo puedo controlar? ¿Cómo podemos controlar lo que estamos Sí. Entonces, ¿cómo puedo controlar? Ejemplo, voy a poner un escenario. Yo en mi empresa, en mi compañía, Sí. tengo los dispositivos y van a trabajar de manera remota. ¿Sí? ¿Cómo yo hago o cómo podemos ayudar a los asistentes a evitar ese tipo digamos, de ransomware? Cuando yo estoy afuera, tengo mi equipo y pues tengo permisos de navegación absolutamente en todo. Listo. Entonces, no, hay un punto chévere, pero entonces hablemos del mito real. Se separan los dos. Uno encripta carpetas, el otro encripta la computadora. Existen dos escenarios conocidos hasta este momento sobre la parte de carpetas que son procesos de ransomware. Uno es el log script, que protege tu log file, que coge y secuestra todos los archivos, te manda una llave cifrada directamente a donde tienen el repositorio, porque hoy en día están automatizados, que ya no es que lo mandan a una dirección, sino lo recibe un repositorio dedicado para todo este tema de encriptación, y tú tienes que ingresar a ese proceso a través de la Tor, de la o a través de un navegador, para que tú puedas entrar a esa zona de la web que es tan accesible y te dice cómo depositar los Bitcoin. Ese es el secuestramiento de archivos. Pero existen otros escenarios peores. Existe un escenario que se llama Wipe. Wipe es uno de los catalogados ransomware que tienen una ejecución de borrado de archivos. Él coge y le dice, perfecto, ya tengo la comprima, ya tengo el archivo total, bórrelos en cero. Y la máquina ni siquiera puede recuperar muchos de esos sectores. ¿Por qué? Porque fueron un borrado bajo que se le mandó de operación. Y esos archivos no se recuperan. O sí lo obligan a un proceso. En cambio, en el log script existen dos escenarios. El log script como tal dedicado, que bloquea la pantalla de la máquina y a veces llega y te puede decir, mira, tú estuviste consultando páginas pornográficas, es el contenido que nadie ha visitado aquí en su vida, y te estamos haciendo seguimiento. Somos el FBI, somos la policía, somos alguna entidad de gobierno, somos una entidad burocrática y te secuestramos la máquina. Pero si tú quieres salir de este problema, paga esto y con mucho gusto te la soltamos. Como existe otro que hacía solamente la pantalla y nunca encriptaba nada, solamente secuestraba la ilusión psicológica que el cliente decía o que la persona se encontraba y decía, estoy metido en un ransomware, tengo un secuestro de datos. En este momento, en este momento llegamos al punto importante que es cómo es que se están ingresando. Vamos a verlo desde dos lados. Hoy en día las empresas tienen un tema, que es la posibilidad de estar en su casa y estar en la empresa, tener el ambiente que nos generó la pandemia. Entonces, en esos temas de las conexiones, existe, por ejemplo, que tú te vas para tu casa y para que garantizar la conexión segura tenemos VPN. ¿Ok? Entonces, el usuario se va con la máquina, se va para su casa, empieza a trabajar con VPN, pero muchas empresas han logrado evolucionar los conceptos de seguridad que están en las empresas y pasarlos a la casa, que las personas no puedan navegar y que no puedan hacer cosas, son muy pocas. Es más, la mayoría de las empresas que tienen un capital muy grande de soluciones económicas en seguridad para lograr todos esos aspectos. Las que no lo tienen y que no están preparadas, pues cuando salen de la empresa, el computador hace lo que ellos quieren, sin seguimiento, sin control, sin posibilidades. Esa es una parte muy buena. Porque ahí es donde falta un aspecto de conectividad segura. Que yo le diga a mi usuario, ¿qué puede hacer con mi red estando en una VPN? Y son los protocolos de aplicación de ZTNA. Es decir, evitar Zero Trust Connection. No sé si hay alguna pregunta en este momento en el chat, si alguno de los asistentes, las personas que están conectados, tiene alguna duda de lo que hemos hablado en este momento, para que por favor nos comenten. Si es necesario, pues abrimos el micrófono.
No somos gremlins. No sé. Ok. Entonces, Entonces ya vamos a estás, hacer- ya estás, sí, ya estás empezando ahora sí como a diseccionar y a como a entender mucho más en detalle existen distintos factores como usted la pregunta de cómo y creo que ya estoy intentando responder un primer punto. Puntos álgidos sobre el tema de la infraestructura que permiten que esto sea una bola de nieve. El otro tema, por ejemplo, es la autenticación de autos o auto. Ese tema de autenticación auto, no, arriba. Otra vez donde estábamos. Listo, gracias. Entonces, el tema de autenticación en auto es la autenticación a través de las plataformas Google, Facebook, Hotmail, que dicen autentícate con tu correo, autentícate con tu Facebook, autentícate con todo ese tema. Muchos de los navegadores tienen estas herramientas y esos privilegios y generan un token. Ese token es el token de autenticación con el que el sistema cada vez que usa el navegador tiene acceso, pero no solamente tiene acceso, tiene patrones bilaterales de sincronización. Mucha gente llega y dice, yo tengo un drive, yo descargo ese drive y yo muevo esos archivos y solamente están visibles, pero tú tienes un acceso a drive desde otro lado, o tú puedes sincronizar los escritorios entre tu máquina y la máquina empresarial. Y es ahí donde los vectores de riesgo se empiezan a poner. Ya tenemos un segundo punto, Exacto. pero hay que estar contando un segundo punto de riesgo, y ese, cuando tú generas autenticadores, que es como su segundo método de autenticación, no entre contextos, es más seguro. Lo que pasa es que el token puede capturar la autenticación del navegador y de lo que tú tengas guardado. Pero también, cuando ya esta herramienta es implementada o ya está suscrita, puede canalizar los datos y abstraer los datos de contraseñas por default del sistema. O sea, es decir, que se rige al token del navegador. Tú quieres ver las contraseñas guardadas, perfecto. Saca las contraseñas guardadas que están en el navegador, pero el token ya está implícito en la cuenta que tiene sincronía. Ahora, ¿qué es lo que más viene? Pues tengo un catálogo de direcciones, tengo una herramienta para explotar y hoy en día son más inteligentes y explotan una secuencia de investigación. Hoy en día, yo diría que es uno de los ejemplos de los que yo quiero decir que se vuelven un criminal. Están tranquilitos, un león dormido, pero cuando se despierta, el león se cambia. Entonces, el otro tema es que las actualizaciones de las máquinas, los parches de actualizaciones, los temas de actualizaciones de seguridad sobre los usuarios en las casas, es diferente porque existen muchos escenarios para la empresa. Muchos de nosotros los vamos a identificar. Tenemos un WSUS. Ese WSUS tiene ciertas horas de actualizaciones, son actualizaciones que yo controlo. ¿Y quién dice si los usuarios ejecutan las actualizaciones a las horas que son? ¿Quién dice si dicen, la máquina está lenta, me tengo que ir, paro y vamos? Y esa actualización no se corre. Y ese parche no subió. Y ese control de antivirus se queda en ellos. Y empieza ese vector a crecer. Y las infraestructuras, las empresas y la sociedad en ese momento empiezan a sufrir esos rigores de que tenemos mucha seguridad en las empresas. Pero en el escenario de la casa, cuando ya el control no está, la seguridad no funciona. Y es donde se implementan los conceptos de DLP, Data Loss Prevention. Es donde se implementan los conceptos de ZTNA, Zero Trust Attack, para poder intentar implementar, converger y mejorar el nivel de seguridad que se tiene en las infraestructuras. Tú acabas de hablar de dos conceptos. Pero ahí te interrumpa y siguen venido y antes de que continuemos. Yo creo que a medida que va generando tecnología, sí, me imagino que el tipo de ransomware se vuelve más fuerte. Sí, se vuelve más ágil. Más ágil, exactamente. Hay una ingeniería social, como lo dicen ustedes, sí. Se lo escuché hace poco a una persona que estoy tratando. Y me doy cuenta, a medida que va pasando el tiempo, las personas, estas personas que son jóvenes, así. Son de inteligentes, ¿no? Exactamente, se vuelven más inteligentes y hacen prácticamente indetectable ese. Claro, hay una frase que me gusta de un compañero, Jaime Andrés, de la comunidad de la Moya. Yo soy parte de los seguidores de ellos. Y ellos decían una frase muy chévere que decía: hackeamos aquí las cosas para que ustedes no los hackeen. Realmente en la caja de arena, en el juego de arena, cada vez el ransomware se vuelve mucho más fuerte. Se vuelve más potente, se vuelve más robusto. Y ahí es cuando los accesos de infraestructura me permiten llegar a la infraestructura blanda. ¿Cuál es la infraestructura blanda? La infraestructura de backups, que nunca se actualiza porque son equipos que son viejos.
que no tienen una consola que sea buena modernamente. Le toca detener las actualizaciones porque las actualizaciones pueden afectar el proceso de citas o pueden sacar errores del proceso de copiado. Es ahí donde empieza a converger las fallas. Ellos hoy en día no afectan directamente ya como hacían con los de server que están directamente, porque ellos detectan esas vulnerabilidades en uno o en otro equipo y van dando soluciones. En la mayoría de los casos que últimamente estamos viendo, atacamos el backup y luego atacamos toda la arquitectura. Pero el otro problema es que si uno mira por escenario, ¿por qué es tan fácil atacar el tema de backup? ¿Y cómo se sincroniza el área productiva? Las máquinas de backup muchas veces tienen todo el proceso de usuarios y contraseñas centralizadas para poder ejecutar todo el tema de los permisos. Y es ahí cuando todo proceso que inicia mal termina. Pero ahí mencionas algo que yo creo que es importante, que me parece interesante tratar. Generalmente se tiene el concepto, tengo un antivirus, tengo un backup, estoy protegido. Entonces, ahora tú mencionas que el backup puede ser vulnerado, pero si también las herramientas de backup hoy en día están diseñadas para detectar cuando hay cambios, cuando hay un archivo que empieza a cambiar con un punto de password, automáticamente detecta eso y debería dejar de hacer el backup. Entonces, ¿en qué escenario el backup, o sea, o cuándo está mal implementada una infraestructura backup que realmente no logra cumplir su objetivo, que es sacar el backup de las máquinas obviamente y protegerse de los ataques nuestros? Por ejemplo, hay antivirus que llegan y ofrecen muchas capacidades y muchos gráficos de seguridad, pero el EDR, pues la estrategia anti-ransomware. No todos los paquetes de antivirus lo tienen implementado. Y no todos tienen una prueba 100% segura de que sean funcionales. Y si tenemos ese módulo, lo implementamos y la efectividad llega al proceso, llega al ataque, llega a situaciones. Tengo muchas experiencias en las que pasaron herramientas que tenían el día y de repente encriptadas las empresas. Pero los servidores se salvaron porque tenían otros esquemas. Siempre se usa esquemas no vulnerables. Es decir, yo puedo usar un esquema para esta, pero puedo tener un esquema para backup totalmente diferente y poder tener una solución de escenario mixto en el cual yo pueda controlar eso. Lo importante es tener en los antivirus una solución que tenga el día. Okay. Y en la parte de backup, tú mencionabas que el backup puede ser encriptado y que es parte del vector donde yo puedo iniciar el ataque. ¿Sobre qué infraestructura? O sea, ¿cuándo está mal implementada la infraestructura? ¿Cuándo se debe hacer la aplicación explorar de parches o de versiones muy antiguas o de no tener la última versión? Acá hay un tema, por ejemplo, es un tema importante, por ejemplo, en el caso de un fabricante que manejaba un tema de herramienta. Esa herramienta la entregan ellos con el almacenamiento que te entrega por backup. Pero la herramienta requiere unas actualizaciones constantes y requiere un nivel de sería como de complejidad encerrarla, de protegerla, de resguardarla. Pero los sistemas operativos de las máquinas son diseñados para almacenar. Son sistemas que se quedan robustamente cerrados en un aspecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esas actualizaciones se despegan a este tipo de hardware, no crecen a la par de otros dispositivos. Por lo tanto, toca implementar backup o antivirus dependiendo del sistema operativo que tenga. ¿Cierto? Entonces, cuando tú intentas migrar esa herramienta a una versión, dice no son compatibles con versiones 2019, 2020, 2020. Y el otro problema es que muchas de estas herramientas necesitan algunos servidores específicamente de Microsoft en más versionamientos. Y esos versionamientos se quedan atrás con respecto a los temas de seguridad. Un ejemplo sencillo. En el 2012 salió la solución de Firewall de Microsoft por toda su capacidad. Hoy a 2019 esa solución tiene cerca de 5.000 políticas que se conectan con el directorio antiguo y se vuelven diferentes. Significa que hay un nivel de personalización que toca aplicar sobre el firewall y un nivel de personalización que toca aplicar sobre el tema de carpetas compartidas que no vaya por default, sino que vaya a punto a punto. Perfecto. Entonces, volvemos al tema y después de nuestro webinar. Entonces, aquí podemos identificar que la ciberseguridad no es, o sea, no se controla solo con un antivirus. Tenemos que tener una estrategia. Tenemos que tener una estrategia y un grupo de herramientas que nos ayuden a mantener segura nuestra información. Sí. Por ejemplo, uno de los conceptos que también es importante es que lo que no es alcanzable para el usuario es menos riesgoso para la infraestructura. Hay que aprender a delimitar los controles y las capacidades que pueden tener de acceso desde las redes, que tengan VPN, ZTNA, redes locales y que estén segmentadas
para no llegar a tener un alcance en estrella, es decir, que yo me veo con uno y todos se ven juntos. Esos son escenarios que suelen presentarse. Entonces, hay que empezar a identificar que por capas uno tiene que generar cierto aseguramiento. Ese aseguramiento garantiza que la expansión de un ransomware no sea exponencial, sino sea segmentado. Y si en el momento que se me llegue a infectar algo, las herramientas de seguridad que yo tenga implementadas logren identificar en el caso de un error. El tema de las carpetas compartidas es algo que tal vez en este momento está muriendo, porque pues como bien lo sabemos, los file servers, los SharePoint, los sistemas de open source que son las soluciones Cloud, Cloud y todo el tema de file servers como tal, ya mueren como carpetas compartidas e interpretan un protocolo que se llama verdad. Y prácticamente lo que esté ahí puede caer en tema de encriptación, pero tengo un escenario de recuperación de la herramienta. Pero hoy en día muchas carpetas compartidas se usan para escenarios de backup. Un ejemplo, yo tengo mi servidor de base de datos, en SQL, me generan unos backups en una partición del disco duro, perfecto, no tengo ningún problema. Comparto esa carpeta directamente con mi herramienta de backup, con permisos de administración, porque ella necesita ir a consultarlas y saber si están en lectura, en escritura o qué pasó con ese backup. ¿Listo? Y mientras yo la transfiero a otro lado, un solo equipo que tenga la contraseña y que pueda tener alcance de infectar esta máquina, la del backup y la de la red. Porque ahí has mencionado como distintos ejemplos Sí. de cómo se pueden los ataques y pues obviamente también distintas soluciones que pueden realmente mitigar eso. Y creo que es como una unión de muchas cosas, comenzando por ingeniería social. Sí. Obviamente de ahí nace la primera parte de protección, es como los esquemas. Cómo generamos internamente la organización y generamos ese conocimiento a todos los usuarios para que realmente sean menos susceptibles al ataque o que sean menos vulnerables para que no inicie un ataque. Sí. Segundo, las herramientas que nos van a ayudar a mitigar estos posibles ataques, ¿cierto? O sea, hay herramientas y soluciones que nos ayudan, pero finalmente realmente yo puedo tener el mejor backup, pero si no hago un despliegue adecuado de infraestructura para poder proteger a los esto, creo que igual puedo tener un firewall muy robusto protegiendo un ataque de frente, pero tengo 20 backdoors que hacen que esté totalmente vulnerado y por más que tenga un firewall protegiendo de cualquier ataque, realmente no va a mitigar el ataque porque tengo muchos backdoors, que es cuando realmente la parte de ingeniería desde un ethical hacking, poder entender y saber y explorar dónde están todos esos backdoors, cuáles son los equipos que no están con la misma versión de actualizaciones, dónde están esas vulnerabilidades, hace que realmente pase un ataque de este tipo. Total, tú lo acabas de decir, y este es un tema importante. Uno de los casos que hice análisis de vulnerabilidad, hice el análisis, hice el informe, les reporté que había la falla, y al día siguiente se infectaron. Tuvieron un plazo, tuvieron un secuestramiento de datos de un equipo de contabilidad, toda la base de datos, cuántos usuarios se detuvieron, entonces, bueno, ellos me decían, pero llegó el informe y preciso pasa eso. Yo les decía, las mejores prácticas garantizan que estos ataques no lleguen a ti. A veces no es correr a montar infraestructuras, servidores, todos los servicios, sino ir paso a paso en cada una de las fases. Es decir, el esquema de riesgos, el esquema de errores, el esquema de controles, el esquema de seguridad y por último, el más importante y el que menos se usa, el esquema de monitoreo y auditoría. Digamos, hay dos dudas que me hacen acá. Primero, con lo que estamos hablando, el tema de ZTNA. Es una sigla y es un concepto que hasta ahora está saliendo y pues me gustaría también tener conocimiento de esto. Si básico, no. Ok. Bueno. Para que de pronto las personas que estén conectadas sepan a qué nos estamos conectando. El concepto de ZTNA se resume de la sigla. Qué pena. Entonces, el concepto de ZTNA se reduce a prácticamente cómo tú te conectas por medio de tu VPN. ¿Y qué es lo que el alcance tiene? Por eso se llama Zero Trust Attack. Zero Trust Attack. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de este medio? Digamos así que yo tuviera un acceso a través de un medio VPN, la VPN me garantiza conexiones a todos, a Raimundo y a todo el mundo. Yo delimito eso en el firewall dependiendo lo que yo quiera delimitar. Pero a veces nos falta que tengan acceso a algo que no teníamos contemplado.
¿Por qué? Porque entre redes existen los problemas de que esta red, si no la veo, no puedo pasar a la otra, y es ahí donde se vuelve una mala práctica de algunos temas. Pero resulta y pasa que con ZTNA tú tienes la posibilidad de tener no una VPN, sino un gateway interno con controles que se encarga de direccionar a cada cliente a su función específica, disminuyendo que yo pueda hacer un escaneo, porque van a controlar los escaneos, disminuyendo los errores de que tú vayas a tener un blanco de ataque adicional, porque él está vigilando qué es lo que le estoy entregando al usuario. Ya no es un concepto de VPN. El VPN se pone en on y se publica este gateway desde la parte interna de la organización para intentar hacer el tema de control de seguridad. No es la solución completa, porque a esas soluciones toca incrementar su DLP, toca incrementar el tema de antivirus, el SDA, el ransomware, tener las posibilidades de ser sistemas monitoreables en tiempo real y poder visualizar si alguien está cometiendo un error o algo pasa, poder devolver el caso y decir, acá hubo una infección, acá hubo una salida, acá hubo un ataque, acá se conectó con un servidor de forma inadecuada. Entonces, ese es un aspecto. Pero entonces ahí viene el tema que vas a tocar, el monitoreo. Sí. Porque también tenemos que tener claro que en una infraestructura, en un sistema de información, tenemos que tener claro qué está pasando en ese momento. Claro, el tema del monitoreo es un tema muy importante y es un tema que nos ha pasado a nosotros ayer, porque en todos los centros de datos tenemos que estar pendientes de eso. Y es que mientras todos duermen, las máquinas que están haciendo. No es normal que una máquina a las 12 de la noche me esté trabajando, me esté procesando, me esté haciendo un montón de cosas y el procesador pegado. Y en la mañana a las 7 prácticamente ella no ha descansado, sigue trabajando. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a evidenciar los controles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se está pasando? ¿Cómo se está manejando? Porque hay horarios válidos que ciertas actividades funcionan, como los procesos de backup, las copias de cinta, los procesos de replicación entre 1, 2, 3, 4 centros de datos en diferentes locaciones. Pero si mi infraestructura local, tengo un servidor pequeño, tengo una Active Directory, tengo mis carpetas compartidas y tengo una solución que es pequeña que hace trabajando a las 10 de la noche una máquina pegada al 100%. Es ahí donde el monitoreo hace parte. Es ahí donde decimos, porque se conecta a las 10 de la noche así que y es ahí donde decimos que tenemos esquemas también para hacer una mitigación de riesgos de afectación a la información. En ese momento, Juan Carlos, ¿nos podrías indicar qué esquemas tenemos para mitigar estos riesgos? Claro, como les decía, son varias partes que realmente hacen que pase un tipo de ataques. Lo primero es necesitamos conocer al cliente, entender cómo está su infraestructura, cómo están sus servicios, para poder a partir de eso, de un entendimiento claro, empezar a diseñarles una solución que realmente sea a la medida del cliente y que vaya enfocada en la protección de su información. Y dos, en la continuidad del negocio, ¿cierto? Esos dos conceptos son muy importantes porque desde los casos que hablábamos que pasaron de Lima a eso, la continuidad de la operación es fundamental porque lo que puede afectar no solamente a la empresa, sino a un contexto nacional, como es en este caso. Entonces, desde entenderlo y desmenuzarlo, comenzamos hablando, por ejemplo, de ataque y defensa. Entonces, pero tengo un pequeño paréntesis ahí. Tema de continuidad, estamos hablando de que podamos mitigar ese riesgo, pero no es tener backup. No es tener backup. Es tener una estrategia. Exacto. Un esquema para poder volver hasta entrar en operación. Tal cual lo acabas de decir. Es cómo diseñamos esa solución y ese esquema realmente que logra mitigar la posibilidad de un ataque. Entendamos que el ataque nunca va a ser 100% que ahí garantice que va a estar controlado el ataque. Que no ofrezca eso realmente es imposible. Es cómo mitigo la posibilidad de que ese ataque sea realmente un ataque que me afecte y cómo puedo hacer un rollback para poder seguir y continuar la operación. Y cómo este ataque que entró y penetró, o que va a entrar y penetrar, realmente no afecta dramáticamente la operación de la compañía. La compañía puede continuar operando. Por eso hay que hacer un entendimiento muy detallado de la infraestructura y las necesidades y cómo está diseñado el esquema del cliente. Y entrando en lo que decía, como ataque y defensa, también son soluciones donde yo hago un análisis de vulnerabilidad o un hacking ético para entender lo que venía diciendo es, listo, ya tienes un firewall de frente, ya tienes un antivirus, pero bueno, necesito conocerte totalmente. Sí. Ahí apenas sé que tienes
unas prácticas, unas buenas herramientas, pero eso apenas es un eslabón que hace que seas más seguro, pero que realmente no te va a garantizar que no te vas a pecar. Todas las empresas tenían un firewall, tenían un backup y tenían un antivirus, o sea, al total. Sí. Son entidades que realmente lo han tenido. Pero ¿por qué logran eso? Es entender, ahora sí, cómo te desmenuzo y te entiendo, veo dónde están todas tus puertas traseras y dónde veo que tú tienes vulnerabilidades y cómo empiezo a analizarlas y decirles, listo, te hago un análisis de genético, entiendo tus vulnerabilidades, entiendo las puertas traseras y te digo, a partir de eso, ¿cuál es el plan ahora sí de endurecimiento? Es decir, para esto que tú tienes requieres esto y esto. Entonces, comenzamos desde hacer un análisis de una topología o una solución de infraestructura. Migramos esa infraestructura que está local y que tiene unas posibles fallas de local por obsolescencia de infraestructura, ya porque no está soportada hardware, porque no está soportado, tienen soluciones de Linux que ya están fuera de soporte también. ¿Cómo hacemos la migración de eso, de esa infraestructura a la nube de una manera segura, con las últimas versiones, con los últimos parches, para garantizar una de las fases de vulnerabilidad? Y hay un punto que tú tocas, es que el tema es que una cosa es defendernos. Y si somos atacados, ¿qué pasa? ¿Cómo defendernos de un ataque? Porque la cosa es que ya internamente el ataque lo tenemos, pero ¿cómo nos defendemos de todo lo que se tiene o se quiere prever de todo este tema de solución? Y es ahí un tema de donde arranca el hardware y el tuning. Son dos conceptos que vienen muy de la mano y hoy en día se manejan en infraestructura. Mucha gente llega y dice, mira, yo tengo Azure y tengo 90 cores, 200 gigas de RAM y esa máquina me consume 5. Y mis software están, mis capacidades no se recuperan. Ya está ahí donde uno dice, venga, ¿qué es lo que pasa? Los parámetros por default de tu instalación, de tu implementación fueron modificados. No es instalar servicios, no es instalar servicios. Escoger un montón de partes genéricas y entenderlas para que ellas trabajen en grupo y encojan la formación. Es ahí donde el hardware, endurecemos todo el tema de aspectos de seguridad, garantizamos que el software, basándonos en los análisis de vulnerabilidad, empieza a tener unas capas mejores, damos órdenes al tema de desarrollo para mejorar los temas de seguridad, los factores de doble autenticación, las interconexiones entre las diferentes plataformas y optimizamos para que tanta seguridad no me vuelva a datos. Correcto. Y ahí es donde tú pues, coges esos análisis de vulnerabilidades y realmente lo vas a usar para realmente endureces y la pones y la haces un tuning para realmente dejarla optimizada y que pueda sacarle mayor provecho a la infraestructura que se tiene, que muchas veces no y ahí se continúan con las demás soluciones que todos conocen. Pues hay que agregarle un esquema de backup bien implementado, con políticas bien implementadas de una manera adecuada. Hay que entregar un firewall de la manera correcta, con las configuraciones adecuadas para protegernos de posibles ataques. Y, como mencionaban, esquemas de monitoreo para ser más preventivos que correctivos. Es cómo logro entender qué está pasando en mi infraestructura al monitorearla, al conocerla, al ver sus comportamientos y sus variaciones, cómo no solamente monitorear infraestructura, sino también servicios críticos de la operación para poder entender esos servicios y si los servicios tienen una falla, cómo logro, digamos, avanzar rápidamente. Y si estoy atacado, digo, por más que tengan esto, van a ser atacados y van a ver afectados. Siempre lo hará. ¿Cómo hago realmente para en muy poco tiempo realmente estar otra vez arriba sin ver afectar la operación o que los tiempos de afectación de operación sean mínimos a partir de despliegues adecuados, diseñados a la medida de cada uno de los temas? Y es ahí donde se toca un punto crítico en muchas organizaciones. ¿Sabes? ¿Dónde está tu DRR? ¿Dónde está tu disaster recovery? Muchas organizaciones llegan y dicen que no me toque ese día y lo que está quieto se deja quieto. Pero cuando llega a tocar ese disaster recovery plan, cuando no se le puede decir al gerente, se cayó la infraestructura, no tengo cómo recuperarla, tuve errores en mi administración, o de pronto pasé por alto un costo que ustedes no me permitían porque anteriormente la tecnología era un costo muy caro. Hoy en día la tecnología es lo más importante que mueva cualquier empresa. Comunica, vende, asocia y comercia. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, ¿y tu ERP dónde está? Llega un auditor, en papel funciona y en la vida real funciona. Es donde se conecta. Necesito un WAF,
o necesito un firewall, no lo tengo, perfecto, existe firewall como servicio, existe WAF como servicio, existe infraestructura en nube para funciones críticas como disaster recovery. Entonces, hay una complexión en que las soluciones de ataque y defensa se complementan. Y ahí tú te puedes como cerrando eso, obviamente las organizaciones tienen que tener este tipo de herramientas para realmente no verse afectado por un ataque, y cuando viene el ataque, realmente crear compañía. Porque es como, no sé si hay alguna pregunta que tengan. Sabes que hay algo importante. Lo importante para todas las personas que de pronto nosotros nos están viendo es que en ese momento la primera parte de educación al usuario ha funcionado, porque los casos se han desbastado, porque los mismos ingenieros de sistema, administradores, han ayudado a armar una comunidad, un tema de educación para garantizar ese proceso. Pero ahora falta actualizar, falta cambiar y falta realizar cosas. Que eso de pronto les sirva como un incentivo para organizar eso en un futuro. Donde quieres dejamos aquí el espacio para preguntas que hay en el chat o si hay. No somos predeterminados. Preguntaron que si vamos a compartir todo este contenido. ¿Sí? ¿Quién se pregunta? Juan Jaramillo. Juan Jaramillo. Claro que sí, estimado Juan, vamos a compartir todo este contenido. Pues creo que tenemos todos los contactos para poder hacer envío de esta información. En el canal de YouTube de Ignata Informática, ¿no lo olviden? ¿Vale? Entonces ya para cerrar, agradecemos su asistencia, su activa participación en el encuentro. Ignata está para ustedes para ofrecerles todas las soluciones de ciberseguridad, ¿vale? Que quede claro, esperamos abrir más espacios como esto y llevar toda esta información a sus compañeros. Gracias mucho, Juan. Sí, tenemos unos incentivos en la seguridad, tenemos incentivos. ¿Cómo? Listo. Entonces los incentivos, perdón, los incentivos están muy buenos y muy beneficiosos para cada una. Hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Ok. ¿Cuál es el mejor endpoint? Bueno, aquí hay un tema que yo lo voy a decir como por experiencia, personalmente. No lo voy a decir como por conocimiento o desconocimiento. Lo voy a decir por mi experiencia. He tenido 3 escenarios de ransomware y solamente 3 herramientas han entrado en el proceso. Que tenga EDR. Es diario, sí. Entonces, la primera de ellas fue con Acronis Cyber Protect, una empresa tipo aduanera. Tuvimos un reconocimiento de un ataque de un escenario por criptominería. Y para cerrar el proceso, el ransomware entró, se cogió en caliente, se bloqueó el proceso, se detuvo la copia, se disparó la alarma y la máquina quedó totalmente en el proceso de aislamiento para el usuario. A través de la zona de reportes me di cuenta que fue Acronis el que me identificó el ataque en el proceso. Y eso se hizo a través del tema de CyberProtect. CyberProtect integra 4 soluciones, las 4 soluciones están implementadas, que era el antivirus, el SDR, el DLP y el Administration Manager. Por lo tanto, podíamos tener todo el control de toda la plataforma y se identificó. Entonces, la segunda en ese aspecto ha sido ese. Y la tercera en ese aspecto es que no hay mejor antivirus, sino que el mejor antivirus es el sentido común. Yo pienso que endurecer las plataformas y de lo que ustedes tienen y asociarlo de la mejor forma, cerrar vulnerabilidades, puede ser el camino más apto al éxito. Pero ya cuando dicen de la pregunta, esas son mis preferencias personales en las que yo he tomado mis decisiones. ¿Hay otra pregunta? Listo. Entonces, continuamos. El tema de los incentivos están muy buenos. Son 2 estudios de vulnerabilidad y 2 demos por 2 meses. Vamos a enviar un formulario y las primeras 3 personas que contesten este formulario, pues se les dará estos incentivos. De nuevo, muchísimas gracias y feliz resto de tarde. Agradecido.